El hombre más chileno del mundo, de Alejandro Zambra, para Gonzalo Mayer. A mediados de 2011, ella ganó una beca a Chile y partió a Lovaina para un doctorado. Él daba clases en un colegio particular de Santiago, pero quería irse con ella y vivir una especie de para siempre. Y sin embargo, después de darle algunas vueltas, al final de una noche triste en que tiraron muy mal, decidieron que era mejor separarse. Durante los primeros meses era difícil saber si Elisa de verdad lo extrañaba, aunque le enviaba toda clase de señales y él creía interpretarlas bien. Estaba seguro de que esos largos mails y esos mensajes caprichosos y coquetos en el muro de Facebook y sobre todo esas inolvidables tardes tardes de él, noches de ella, de sexo virtual vía Skype, solo podían interpretarse de una manera. Lo natural era seguir así por un tiempo y de a poco enfriarse, olvidarse y quizás, en el mejor de los casos, volver a verse alguna vez, dentro de muchos años, con otros fracasos en el cuerpo, ahora sí dispuestos a todo. Pero una ejecutiva del Banco Santander, sucursal Pedro Aguirre Cerda, le ofreció a Rodrigo una cuenta corriente y una tarjeta de crédito, y de pronto él se vio pasando de una pantalla a otra, marcando casilleros que decían sí y acepto, ingresando los códigos B4, C9 y F8, y fue así como, a comienzos de enero, sin decirle a nadie, sin decirle a ella, partió a Bélgica. No había un hilo, no había una constante en sus pensamientos durante el casi día entero que pasó viajando. En el avión a París se impresionó con las numerosas turbulencias, pero como había volado poco y nunca una distancia considerable, de algún modo agradecía la sensación de aventura. No llegó realmente a tener miedo y hasta se imaginaba diciendo muy mundano que el vuelo había sido un poco difícil. Llevaba un par de libros en la mochila, pero era la primera vez que viajaba en un avión con tantas opciones de entretenimiento, por lo que pasó horas decidiendo qué películas o series quería ver y finalmente no vio ninguna entera, pero en cambio jugó, con resultados sorprendentes, varias partidas de Quién quiere ser millonario. Mientras caminaba por el Charles de Gaulle a tomar el tren, tuvo el pensamiento más bien cómico, convencional de que no quería ser millonario, que nunca había querido ser millonario, y esa idea nimia, circunstancial, un poco necia, lo condujo, quién sabe cómo, a una palabra despreciada, denigrada, que sin embargo ahora brevemente resplandecía o al menos brillaba un poco, o era menos opaca que de costumbre, o era opaca y seria y grande, pero no lo avergonzaba, madurez. Siguió pensando eso en el tren de Bruselas a Lovaina. Inexplicablemente, gastarse casi todo el cupo de su tarjeta en un pasaje a Bélgica para visitar a Elisa le parecía un signo de madurez. ¿Y qué pasó en Lovaina? Lo peor. Pero a veces lo peor es lo mejor. Hay que admitir que Elisa pudo ser más amable, menos cruel. Pero si hubiera sido más amable, él quizás no habría entendido. Ella no quiso dejarle esa chance. La llamó desde la estación. Elisa pensó que era una broma, pero empezó a acercarse mientras hablaban hasta que pudo verlo desde una esquina, a 100 pasos, pero no se lo dijo, y él siguió hablando, sentado sobre la maleta, medio entumido y ansioso, mirando al suelo y después al cielo con una mezcla de confianza y de inocencia que a Elisa le pareció repulsiva. No lograba ordenar sus sentimientos, sus pensamientos, pero una cosa era segura, no quería pasar esos días con Rodrigo, ni esos ni otros, ningunos, y quizás estaba todavía un poco enamorada, lo quería,
Le gustaba hablar con él, pero que apareciera sin más, como en una mala película, dispuesto a abrazar y a ser abrazado, disponible para convertirse en la estrella, en el héroe que cruza el mundo por amor. Era para Elisa mucho más una afrenta y una humillación que una alegría. Mientras volvía a casa a zancadas rápidas, sentía la vibración permanente del celular en el bolsillo, pero solo contestó media hora más tarde, metida ya en la cama: a debido resguardo. No voy a ir a buscarte. No quiero verte. Tengo un novio. Mentira. Vivo con él. No quiero verte nunca más, le dijo. Hubo otras 9 llamadas, y las 9 veces ella respondió lo mismo, y al final agregó, para añadir un poco de verosimilitud al asunto, que su novio era alemán. Por supuesto, hay otros motivos. Hay una historia paralela a esta, donde se relata con pormenores porque ella no quiere verlo nunca más. Una historia que habla de la necesidad de un cambio verdadero, de dejar atrás su pequeño mundo chileno de colegio de monjas, su deseo de buscar otros rumbos. En fin, es coherente y también saludable romper definitivamente con Rodrigo. Quizás no de esa manera, quizás no es justo dejarlo sentado ahí, anhelante y entumido, pero debía romper con él. Por lo demás ahora, echada en su cama y escuchando algún disco del amplio espectro alternativo, el último de Beach House, por ejemplo, se siente tranquila. Rodrigo ensaya una rápida y atolondrada caminata por la ciudad. Le parece ver a 20 o 30 mujeres más hermosas que Lisa. Piensa porque Hans decide que el alemán se llama Hans. Eligió justamente a esta chilena, que no es tan voluptuosa ni tan morena, y entonces recuerda lo buena que Lisa es en la cama y se siente podrido. Sigue caminando, pero ya no ve más que una ciudad hermosa llena de gente hermosa, mientras piensa que Elisa es una puta y otras cosas habituales en un despechado. Camina sin rumbo, pero Lovaina es una ciudad demasiado pequeña para caminar sin rumbo, y al poco rato está de vuelta en la estación. Se detiene frente a Fonsked. Es casi lo único que Elisa le contó sobre la ciudad, que hay una fuente con la estatua de un niño o de una estudiante o de un hombre que mira en un libro la fórmula de la felicidad y se echa agua o cerveza en la cabeza. La fuente le resulta más extraña que graciosa, incluso agresiva o grotesca, aunque evita las ironías sobre la felicidad, sobre la fórmula de la felicidad. Sigue mirando la fuente, que por algún motivo ese día está seca, está apagada, mientras fuma un cigarro, el primero desde que bajó del tren, el primero en el suelo europeo, un peregrino Belmont chileno, y aunque durante todo ese tiempo ha sentido un frío inmenso, recién ahora siente el apremio del viento helado en la cara y en todo el cuerpo, como si el frío realmente intentara calar los huesos. Abre su maleta, encuentra un pantalón que le queda holgado y se lo pone encima, igual otra chomba y un gorro, pero no tiene guantes. Por un momento, llevado por el dramatismo y por la rabia, piensa que va a morir de frío, literalmente, y que es una ironía, porque era Elisa la friolenta, la novia más friolenta que ha tenido, la mujer más friolenta que ha conocido. Incluso en verano, por las noches, solía usar chalecos, chales y guatero. Sentado cerca de la estación, junto a un pequeño negocio de waffles, recuerda el chiste del hombre más friolento del mundo, el único chiste que contaba su padre. Recuerda a su padre alrededor de una fogata, en la extensa playa de Peyuehue. Hace muchos años era más bien esquivo y parco, y sin embargo cuando contaba ese chiste se volvía otra persona. Cada frase salía de su boca
como impulsada por un mecanismo misterioso y efectivo, y al verlo así, preparando sabiamente al público, bendecido por las inminentes carcajadas, se diría que era un hombre gracioso y genial, acaso un especialista en esos chistes largos que se pueden contar de tantas maneras, porque lo que importa no es el final, sino la gracia del relator, su sentido de los detalles, su capacidad para llenar el aire de digresiones sin perder el interés de la audiencia. El chiste empezaba en Punta Arenas, con el niño llorando de frío y sus padres desesperados abrigándolo con mantas de lana chilota, y después, rendidos ante la evidencia, resignados a buscar mejores climas, empiezan a subir por el mapa chileno en busca del sol, de Concepción a Talca, a Curicó, a San Fernando, siempre con rumbo norte, pasando por Santiago, y después de un montón de aventuras, La Serena y Antofagasta, hasta llegar a Arica, la ciudad de la eterna primavera. Pero no hay caso, el niño, que a estas alturas es ya todo un adolescente, sigue sintiendo frío, ya de adulto, el hombre más friolento del mundo, viaja por Latinoamérica en busca de un clima más propicio. Pero ni en Iquitos ni en Guayaquil, ni en Maracaibo, ni en Mexicali, ni en Río de Janeiro, deja de sentir un frío profundo y lacerante. Lo mismo en Arizona, en California, en El Cairo y en Túnez, ciudades a las que llegó y de las que se fue envuelto en frazadas, tiritando, convulsionando, quejándose interminablemente, pero siempre con amabilidad, porque a pesar de lo mal que lo pasaba, el hombre más friolento del mundo siempre mantenía la cortesía, la cordialidad, y quizás por eso, cuando se cumplió el temido desenlace, porque el hombre más friolento del mundo, que era chileno, finalmente murió de frío, nadie dudó que iría directo sin mayores trámites al cielo. El Cairo, Arizona, Túnez, California, piensa Rodrigo, casi sonriendo, Lovaina. Hace meses que no ve a su padre, distanciados por alguna estupidez. Piensa que a él le gustaría que en una situación como esta su hijo fuera valiente. No, no sabe en realidad qué pensaría su padre sobre una situación como la que está viviendo. Él no tendría nunca una tarjeta de crédito, ni mucho menos viajaría irresponsablemente miles de kilómetros para que le dieran la patada en el estómago que su hijo acaba de recibir. ¿Qué haría mi padre en esta situación? Se pregunta de nuevo, con candidez, Rodrigo. No lo sabe. Quizás debería volver a Chile de inmediato, o también, ¿por qué no?, quedarse para siempre, buscarse la vida. Decide por lo pronto volver a Bruselas. La gente viaja de Lovaina a Bruselas, o de Bruselas a Amberes, o de Amberes a Gante, pero son trayectos tan cortos que es casi excesivo considerarlos propiamente viajes. Y sin embargo a Rodrigo la media hora a Bruselas le parece una eternidad. Piensa en Elisa y Hans caminando por esa ciudad tan universitaria, tan europea y correcta. Vuelve a recordar el cuerpo de Elisa, la ve convaleciente, después de la operación de apendicitis, recibiéndolo con una dulce sonrisa dolorida, y después, una mañana de domingo, la recuerda desnuda por completo, echándose aceite de rosa mosqueta en la cicatriz, y esa misma noche, quizás ese mismo domingo, jugando con el semen tibio alrededor de esa misma cicatriz, dibujando unas como letras con el dedo índice, caliente y muerta de la risa. Baja del tren, camina algunas cuadras, pero no mira la ciudad. Sigue pensando en Elisa, en Hans, en Lovaina, y pasan como 40 minutos antes de que se dé cuenta de que ha olvidado su maleta en el tren. La dejó en un rincón junto a los bultos de los demás pasajeros y bajó sin más, con la pura mochila. Se dice a sí mismo, en voz alta, con energía, ahuevonado.
compra unas papas fritas cerca de la estación. Se queda parado comiendo en una esquina. Cuando se incorpora siente un mareo, pero no es exactamente eso. Pensaba comprar cigarros y después caminar un rato, pero debe detenerse debido a lo que parece una molestia, una impresión de vértigo que nunca antes ha sentido y que de inmediato empieza a crecer, como si fuera un movimiento liberándose. Simplemente siente que se va a caer. Con mucho esfuerzo consigue la estabilidad mínima para avanzar. La mochila no pesa casi nada, pero la deja a un lado y da 5 pasos para probar. El vértigo sigue. Tiene que detenerse del todo y apoyarse en la vitrina de una tienda de zapatos. Avanza lento, de vitrina en vitrina, como un timorato aprendiz de hombre araña, mientras mira de reojo los interiores de las tiendas repletos de tantos diferentes chocolates, cervezas y lámparas, los restaurantes de comida sana y las tiendas de regalos curiosos, unas baquetas que son a la vez palitos chinos, un tazón con forma de lente fotográfico y un sinfín de miniaturas. Una hora más tarde ha recorrido apenas 7 cuadras, pero por fortuna, en un puesto de la calle, encuentra un paraguas azul que le cuesta 10 euros. Al comienzo camina todavía con una sensación de inestabilidad, pero el paraguas le da confianza y a los pocos pasos ya siente que se ha acostumbrado al vaivén. Recién entonces mira o enfoca la ciudad. Recién entonces intenta comprenderla, empezar a comprenderla. Piensa que todo es un sueño, que está cerca de la plaza de armas, de la catedral, en el barrio peruano, en Santiago de Chile. No, no piensa eso. Piensa que está en la plaza de armas. Piensa que todo es un sueño. Las tiendas empiezan a cerrar. Es difícil saber si es de día o de noche. Las 5:15 p.m. y las luces de los departamentos y de los autos ya están encendidas. Camina alejándose del centro, pero de forma instintiva entra a una lavandería y decide pasar un tiempo ahí, o ni siquiera lo decide, pero ahí se queda, junto a dos tipos que leen mientras esperan su ropa. La temperatura no es elevada, pero al menos no hace frío. Es absurdo. Sabe que le falta el dinero, que va a necesitar cada moneda, pero igual se quita uno de los pantalones, la segunda camisa y el par de calcetines adicionales. Le cuesta comprender el funcionamiento de las lavadoras, que son viejas y hasta se ven peligrosas, pero siente una satisfacción tonta y absoluta cuando consigue echar a andar el mecanismo. Se queda mirando el movimiento de la ropa, absorto o paralizado, con la atención con que se mira en la tele la final de un campeonato. Y quizás para él es hasta más interesante que la final de un campeonato, porque mientras ve saltar la ropa, arrinconada contra el vidrio, inundada por la lavaza, piensa, como si descubriera algo importante, que esa ropa es suya, que le pertenece, que ha usado 100 veces esos pantalones, esos calcetines, y que alguna vez esa camisa un poco desteñida era la mejor, la que prefería para las ocasiones especiales. Recuerda su propio cuerpo llevando esa camisa con orgullo, y es una visión extraña, vanidosa, medio torpe. Es quizás su idea kitsch de la purificación. Luego entra una pizzería llamada Bella Vita, que parece barata. Lo atiende Bullen, un turco muy amable y risueño que habla algo de francés y un poco de flamenco, pero nada de inglés, así que se entienden exclusivamente mediante señas y un murmullo recíproco que quizás solo sirve para demostrar que ninguno de los dos es mudo. Come una pizza napolitana que le sabe extraordinaria y se queda ahí, ultimando un café. No sabe qué hacer,
No quiere seguir dando vueltas, no se decide a buscar un hotel barato, un hostal. Intenta preguntarle a Burlen si hay wifi en el lugar, pero es realmente difícil hacer la mímica que signifique la existencia de una red wifi, y a esas alturas él ya está tan desarmado que no se le ocurre lo más simple, que sería decir wifi y pronunciarlo de todas las maneras posibles hasta que Burlen entienda. Por suerte llega al lugar Piet, un tipo extraordinariamente alto que usa unos anteojos de marco rojo y grueso y una cantidad imprecisable de piercings sobre la ceja derecha. Piet sabe inglés y hasta un poquito de español. Incluso estuvo en Chile durante un mes hace años. Rodrigo por fin tiene con quien hablar. Un par de horas después están en el living del hermoso apartamento de Piet, que queda frente a la pizzería. Mientras su anfitrión prepara café, Rodrigo mira desde el ventanal como Bullen, con la ayuda de la mesera y de otro hombre, cierran el local. Rodrigo siente algo así como el pulso o el dolor o el aura de la vida cotidiana. Enciende su notebook, se conecta a internet. No hay mensajes de Lisa, pero tampoco los espera. Intenta ubicar a un amigo del colegio que, según recuerda, desde hace algunos años vive en Bruselas. Lo encuentra fácilmente en Facebook y él responde enseguida, pero ahora está en Chile, cuidando a su madre enferma, y aunque piensa retomar sus estudios, por lo pronto va a quedarse en Santiago un tiempo ilimitado. 10 minutos después entra otro mensaje en el que el amigo le recomienda que tome Pequet sin miedo. Tiene buena cura, pero mala caña. Que evite las endivias asadas. No a las endivias asadas, sí a los boulets de viandet y a las moules et frites. Que pruebe los hot dogs con chucrut caliente y mostaza. Que cerca de la Grand Place compre chocolates en Galler y vaya a la librería Tropismes, que no se pierda el Museo de la Música y el de Magritte. En fin, todos esos pormenores a Rodrigo le parecen tan lejanos, casi imposibles, porque este ya no es un viaje de turismo, nunca lo fue. Se desespera, no tiene gran cosa en la tarjeta de crédito, y en la billetera le quedan solo 100 euros. En eso llega Barr, el editor de Piet, que vive en Utrecht. Solo entonces Rodrigo se entera de que Piet es escritor, que ha publicado 2 libros de cuentos y una novela. Le gusta esa prudencia de Piet, esa timidez. Piensa que si fuera escritor tampoco lo andaría declarando a los 4 vientos. Barr es incluso más alto que Piet. Es un gigante de casi 2 metros. Junto a un amigo que también se llama Barr, lleva una editorial pequeña donde publica escritores emergentes, casi todos narradores, casi todos holandeses, pero también algunos belgas. El otro Barr, curiosamente, vive en Colombia, porque se enamoró de una payanesa, pero desde allá maneja todo online, y a este Barr le corresponde ordenar el circuito de distribución, que básicamente considera una serie de librerías chicas, ninguna comercial, y organizar pequeños eventos y conferencias donde él mismo vende los libros. Barr es amistoso, cuenta su historia en un inglés bastante fluido, pero también ayudan sus gestos rotundos y cierto talento para la mímica cuando le fallan las palabras. Son casi las 10, caminan unas cuadras. Rodrigo se siente mejor. Se apoya en el bastón, pero es más una precaución que una necesidad. Llegan a la Besa, un bar un poco lúgubre donde los jueves hay lecturas de poesía, pero hoy no es jueves sino martes, y los parroquianos escasean, lo que es preferible, piensa Rodrigo, que disfruta esa sensación de intimidad, de camaradería rutinaria, la charla sensata con esos nuevos amigos, las frases cortas pero cargadas de leves ironías que cada tanto suelta Laura, una mesera italiana que no es hermosa a primera vista,
pero se vuelve hermosa con el correr de los minutos, y no por efecto del alcohol, sino porque hay que mirarla realmente bien para descubrir su belleza. Sus amigos toman Orval, Rodrigo pide copas de vino, Piet le pregunta si no le gusta la cerveza, y él les dice que le gusta, pero que tiene demasiado frío aún, que prefiere la calidez del vino, y ellos empiezan a hablar de la cerveza belga, que es la mejor del mundo. Piet le dice que no hace tanto frío, que ha habido muchos inviernos peores. Entonces Rodrigo quiere contarles el chiste del hombre más friolento del mundo, pero no sabe cómo se dice friolento el inglés. Así que dice I am y el gesto de tiritar. Y Bar le dice You're cheat. Y todos se enredan porque Rodrigo entiende que hablan de Chile, de si acaso él es chileno, cosa que se supone ya sabían, hasta que después de varios malentendidos, que celebran con estruendo, entienden que el chiste sobre The Chileans Man of Hair y Rodrigo agrega que el hombre más friolento del mundo de Fintel es chileno, The Chileans Man of Hair, y se ríe con ganas. Por primera vez ríe en territorio belga como reiría en territorio chileno. Rodrigo empieza el chiste sin confianza, pues mientras hilvana la historia, piensa que quizás hay en Bélgica o en Holanda un chiste igual, que quizás es un chiste que existe en tantas versiones como países hay en el mundo. Sus auditores reaccionan bien, sin embargo, con interés creciente, entregándose al relato. Disfrutan la enumeración de ciudades, con nombres que les suenan tan raros. Arica, South Light, Osaka, dice Barr, y cuando el hombre más friolento del mundo, que era chileno, muere de frío bajo el sol abrasador de Bangkok, los amigos lanzan una risotada ansiosa y se agarran la cabeza en señal de lamento. El hombre más friolento del mundo había sido un buen hijo, un buen padre, un buen cristiano, por lo que San Pedro lo recibe sin mayores dilaciones en el cielo, pero los problemas empiezan de inmediato. Increíblemente, aunque en el cielo no existen el frío o el calor, al menos no tal como los conocemos nosotros, y a pesar de que todas las habitaciones de ese formidable hotel que es el cielo se ajustan automáticamente a las necesidades de los huéspedes, el chileno sigue teniendo frío y a su manera amable pero también enérgica sigue quejándose hasta que la bendita paciencia que reina en el cielo se agota. Todos se hartan y están de acuerdo en que el hombre más friolento del mundo debe buscar un clima en verdad propicio. Es el mismísimo Dios quien decide mandarlo al infierno, donde es impensable que siga teniendo frío. Pero a pesar de las fogatas inapagables, de las temerarias aguardientes, de los guanteros colosales y del calor humano, que en tales condiciones de hacinamiento es tan intenso, el hombre más friolento del mundo sigue sintiendo frío en el infierno, y el caso se vuelve tan famoso que llega a oídos de Satanás, quien lo encuentra desafiante y divertido, y de inmediato decide hacerse cargo del asunto. Una mañana el propio Satanás conduce al chileno nada menos que al lugar más caluroso concebible, el centro del sol. Satanás tiene que ponerse un traje espacial, puesto que de otro modo se quemaría. Llegan a un pequeño cubículo de 2 por 2, abre la puerta, el chileno entra y se queda ahí, esperanzado y profundamente agradecido. Así pasan semanas, meses, años, hasta que un día, movido por la curiosidad, el diablo decide hacer una visita al chileno. Vuelve a ponerse su traje espacial, incluso lo refuerza con 2 capas adicionales, pues tiene la sensación de haberse chamuscado un poco en el viaje anterior. Apenas abre la puerta del cubículo, siente que desde adentro el chileno grita: Por favor cierre la puerta, que hace frío. Please, close the door. It's chilly here, dice Rodrigo, y su performance es un éxito.
Yo creo que el hombre más friolento del mundo eres tú, le dice Bar, y yo quiero que el hombre más friolento del mundo pruebe la mejor cerveza del mundo. Piet propone ir a un bar donde venden centenares de cervezas, pero al final deciden ir a otro lugar más cercano, donde venden clandestina Westlerten, la así llamada mejor cerveza del mundo, y en el camino Rodrigo se apoya en el paraguas, pero no sabe si es necesario. Siente que podría tirarlo, que ya no lo necesita, pero de todos modos lo sigue usando, mientras escucha la historia de los monjes trapenses que fabrican la cerveza y la venden solo en cantidades prudentes, una historia que le suena asombrosa. Desea que la cerveza le guste mucho, y así es, aunque compran solamente para los tres porque la botella cuesta 10 euros. Vuelven al departamento a las 2 de la mañana, abrazados, para que Rodrigo no tenga que valerse del paraguas. Parece que estuvieran más borrachos de lo que están. Después, en el living, siguen bebiendo un rato, se escuchaban a medias, se ríen. Puedes quedarte, pero solo por hoy, dice Piet, y Rodrigo lo agradece. Traen un colchón mientras Bar se echa en una antigua chaise lounge y se tapa con una frazada. Rodrigo piensa qué va a hacer si en medio de la noche Bar intenta algo. Piensa si va a rechazarlo o no, pero se queda dormido y Bar también. Despierta temprano, está solo en el living, tiene un poco de caña, el café le hace bien, mira la calle, mira los edificios, la fachada silenciosa de la pizzería. Quiere despedirse de Piet, entreabre la puerta de la habitación y ve que duerme junto a Bar, semiabrazados. Les deja una nota de agradecimiento y baja los 4 pisos por la escalera. No tiene absolutamente ningún plan, pero lo anima la idea de caminar sin bastón, y una vez en la calle lo intenta como en los finales felices, pero no puede y se cae, cae feo, cae duro, el doble pantalón se raja, le sangra la rodilla, se queda en la esquina, pensando, paralizado del dolor, mientras empieza a llover, como cuando en los dibujos animados una nube sigue al protagonista, pero esta lluvia es para todos, no solo para él. Es una lluvia fría y copiosa. Debería buscar un sitio donde guarecerse. Le queda muy poco dinero, pero no tiene más remedio que comprar otro paraguas. Es el momento en que debería pensar en Elisa y maldecirla, pero no lo hace. Ahora tengo 2 paraguas, el azul para el equilibrio y el negro para la lluvia, dice en voz alta, con el mismo tono sereno con que diría su nombre, su apellido, su lugar de nacimiento. Ahora tengo 2 paraguas, el azul para el equilibrio y el negro para la lluvia, repite mientras empieza a caminar sin más propósito que ese, simplemente caminar.